nuestro amigo Claudio Chiarettini, que está presente, digamos, con nosotros permanentemente, tenía un amigo que se llamaba Fernando Meiter. Así que como nosotros éramos amigos de Claudio, Claudio era muy amigo de Fernando, yo le voy a presentar a nuestro amigo especialista en energía y el que sigue, digamos, la bandera de Claudio con sin saco y sin corbata, sin saco y energía, el señor Fernando Meiter. ¿Cómo está, Fernando? Hola Salvador, muy buenos días. Hola para todos los presentes. Antes que nada, gracias por el homenaje y gracias por invitarme a tu programa. Realmente es un lujo para mí esto. Bien, Muchísimas gracias. esto no es mío, esto es de todos, esto es agroeducación. Y bueno, Fernando, la primera pregunta la inicio yo, después te va a ir preguntando Carlos también, pero hoy a la mañana hemos sido recibidos con una noticia bomba: Santa Fe sin gasoil. La primera pregunta es ¿por qué no hay gasoil en Argentina? Porque sos un especialista en tema energético. Y la segunda es ¿por qué Santa Fe? Bueno, mira, vamos a empezar por partes. Este es un problema que tiene varias aristas para analizar. La primera arista para analizar es la siguiente. Mientras que el petróleo en todo el mundo está entre los 100 y los $110, el precio por el cual se comercializa el petróleo en la República Argentina es de solamente $55 a precio oficial. Vale decir que si vos sos una petrolera, entre elegir vender a $55 a una refinería y exportar, obviamente que vas a elegir exportar. Entonces, el primer tema que vos tenés es que provees mucho menos petróleo a las refinerías, provees solamente lo que se llama el cupo, lo que vos estás obligado a entregar a la refinería para que no te apliquen la ley de abastecimiento. Ese es un punto. El segundo punto, no es negocio hoy en la República Argentina vender gasoil y vender nafta, porque los precios están congelados y entonces tenés un atraso cercano de entre el 40 y el 45%. Vale decir que hoy el punto de equilibrio para una estación de servicio, medido en cantidad de litros, ha subido muchísimo, porque tienen que vender mucho más litros para poder cubrir los costos. Para que tengas una idea, una estación de servicio gana más vendiendo un alfajor que vendiendo un litro de nafta, después de todos los... Y sí, es ese. Y después tenés otro tema, que Argentina en este momento, y eso lo conoces vos mucho mejor que yo, está pasando por el momento estrella del campo, en donde todo el campo se está moviendo, hay transporte, bueno, no hay suficiente gasoil. Entonces el gobierno tiene que recurrir a importar. ¿Y cuál es el problema que tiene? El primer problema que tiene, que no tiene plata para importarlo, lo tiene que pagar mucho más caro de lo que lo estaba pagando el año pasado. Segundo tema, no tiene infraestructura logística como para poder recibir ese gasoil. Se dio el caso hace 3 semanas que había 3 barcos que estaban enfrente de Uruguay esperando ingresar a la República Argentina para descargar su gasoil y no lo podían descargar porque en Argentina tenían problemas de puerto, tenían problemas de almacenamiento y no había infraestructura de camiones suficiente como para poder distribuir ese gasoil a los puntos de consumo. Y la tercera pregunta que vos me hiciste, ¿por qué? Perdóname ahí, o sea que por inútiles no tenemos gasoil, o sea, porque, digamos, si no tenemos logística para transportarlo. Por falta de previsión. Es por falta de previsión. Nosotros veníamos avisando con Claudito esto desde Ah, febrero del año pasado, que la situación que está pasando con el gasoil y con el gas natural iba a suceder. O sea, y somos dos personas que somos seres normales, pensantes, no somos cucos que podemos adivinar no, el futuro. me consta porque lo escuchaba y la gente decía, no, eso no va a suceder, no va a suceder, y por razones logísticas terminamos ahí. Bueno, ¿y Santa Fe? Bueno, en Santa Fe lo que pasa es que estás en el centro de la República Argentina, en el centro donde se consume la mayor cantidad de gasoil, y realmente yo te quisiera decir que es un problema de oferta y demanda. De oferta y demanda. Las estaciones de servicio reciben una determinada cantidad de litros. Esa determinada cantidad de litros o bien la entregan en el mercado minorista
a un precio regulado por la compañía cuasi estatal YPF, y el resto te lo venden con cupo, o sea, te cargan 20 litros y el resto lo tenés que pagar sin factura a un precio mayor, es lo que nosotros bautizamos como el famoso gasoil blue. Pero el tema es que hoy la demanda que vos tenés en la parte centro de la República Argentina, te estoy hablando de Córdoba, te estoy hablando de la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, es tan grande que no llegás a abastecerla. Ese es el gran problema. Es un problema de oferta y demanda, lamentablemente. Bien, le pedimos un llamado a la solidaridad, que Andrea me traiga la hoja guía, y vamos con Carlos. A ver, Fernando, para entender, yo bien que no entiendo nada de todo esto, de lo que vos decís, deduzco. La Argentina está exportando gasoil, ¿sí? La Argentina está exportando petróleo, no gasoil, Ah, exportando petróleo e importando gasoil. e importando gasoil. Y la empresa YPF, que como vos dijiste es cuasi estatal, por no decir que es estatal, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, a ver, vamos a poner un marco primero. La ley de hidrocarburos que existe en la República Argentina no obliga a ninguna estación de servicio ni a ninguna compañía operadora del sistema a poner un precio determinado. Cada estación de servicio, cada compañía, cada bandera puede poner el precio que quiera. Pero ¿qué es lo que pasa? YPF, que es una empresa cuyo 51% de las acciones está en manos de la República Argentina y el 49% restante está en manos de accionistas privados, al tener casi el 60% del mercado, son los que manejan el precio. Son los que manejan el precio. Entonces, por una decisión política, no empresarial, política, YPF tiene pisados los precios. Entonces, eso obliga a las demás banderas, estoy hablando de Axion, Raízen, que es Shell, Puma y todas las estaciones blancas, a no vender más allá del precio que pone YPF. ¿Ok? A ver, los obliga por una cuestión de oferta y demanda, porque si lo Los pusieran más obliga alto, por una no cuestión de nada. mercado. Los obliga por una cuestión de mercado. Si Shell, Axion, Puma o cualquier estación blanca quisiera vender el gasoil a 250 pesos el litro, lo podría hacer tranquilamente. Sí, el tema es que no le compra a nadie, en teoría. El Ahora, tema es que no le compra a nadie. en una situación de escasez, ¿ellos tienen disponible gasoil y nafta para vender? No, 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 no. El problema es el siguiente, como yo le estaba explicando a Salvador al principio, hay contratos entre las compañías operadoras y las refinadoras. Entonces, se entrega determinada cantidad de barriles de petróleo a las refinadoras y esas refinadoras destilan y entregan al mercado determinada cantidad de litros de nafta, algo que puedan producir de gasoil premium, como por ejemplo la planta de Axion en Campana, que produce un diésel premium de gran calidad, y el resto hay que importarlo. Ahora, déjame hacer una pregunta más, Alba, y después te dejo todo el tiempo. No, no, dale, dale. Siguiendo con el criterio que se utiliza para el campo, ¿viste? En el Sí. campo, cuando producimos una determinada cantidad de trigo, el gobierno dice se puede exportar tanto y todo lo demás queda para consumo interno para no desabastecer el consumo interno. Lo mismo dice para el maíz y lo mismo dice para la carne, por ejemplo. Es decir, hoy tenemos las exportaciones de trigo, de maíz y de carne prácticamente cerradas. ¿Por qué no hace lo mismo con el petróleo? ¿Que es un lobby Bueno, distinto? es un lobby totalmente distinto y la verdad que la intención por parte de Secretaría de Energía, hubo una reunión hace 3 semanas entre el secretario de Energía Darío Martínez y las compañías operadoras, en donde quieren hacer un pacto, y hago las entre comillas, pacto, en el cual las compañías operadoras vuelquen un porcentaje determinado más para las refinadoras que lo que están haciendo ahora. Por ahora no se ha logrado ningún acuerdo. Te tenemos, te aprovechamos pues, cambio de tema, Carlos, y vamos al gas. ¿Qué puedo esperar para el gas? ¿También puede haber faltante de gas este año en la República Argentina? De hecho, para las industrias en este momento ya hay falta de gas. De hecho, el viernes pasado a la noche
la Secretaría de Energía dictó una medida anticonstitucional, lo repito, es una medida anticonstitucional y que va en contra de toda la regulación argentina, en donde obliga a la compañía estatal IEASA, la ex Enarsa, a vender a determinados precios para las industrias que no cerraron sus contratos de gas natural a precios que están totalmente fuera de mercado. A ver, el gas natural es un mercado que hasta el viernes de la semana pasada funcionaba de la siguiente manera. Hay un operador que vende, hay un comercializador que toma gas de ese operador y se lo vende a las industrias. Hay un distribuidor que compra gas, se lo entrega a los residenciales, al GNC, a los comerciantes, y lo que le sobra se lo vende al comercializador y el comercializador lo vende. Y había una oferta de juego y demanda. O sea, cuando no hay molécula de gas, el precio del gas aumenta, y cuando sobra molécula de gas en el verano, el precio baja. Con la decisión administrativa que tomó la Secretaría de Energía, directamente está poniendo un tope a los precios de gas natural. Eso, lejos de solucionar el problema, lo está empeorando, porque nadie va a querer largar una molécula de gas. Y la pregunta que todos nos hacemos, y voy al principio de tu pregunta, Salvador, es que si el gobierno argentino no va a querer hacer lo mismo con el gasoil. Obligar a YPF, que es una compañía estatal, a vender por debajo de la paridad de importación gasoil a los lugares donde hoy está faltando, y eso traería en el futuro juicios de los accionistas que están en cualquier parte del mundo, porque la compañía estaría vendiendo en perjuicio de su propia compañía, lo cual es un problemón a futuro para la República Argentina. Antes de pasarle a Carlos y redondeamos el tema, ¿energía eléctrica? Mira, en energía eléctrica, digamos que Argentina hoy está medianamente holgada. Gracias a Dios tuvimos hidrolicidad en los últimos 2 meses. Tenemos una base, Argentina tiene una base de producción de energía eléctrica muy, muy buena. Tenemos agua, tenemos 2 centrales nucleares que están funcionando casi al 75-80%. Tenemos centrales termoeléctricas que funcionan o bien a gas natural o bien a fuel oil. Tenemos el sistema de transporte bastante holgado. Más allá de los problemas que tenés en momentos de gran demanda, hoy no tendrías que tener problema en el abastecimiento de energía eléctrica en el segmento de generación y en el segmento de transporte. Distinta es la cosa en el segmento de distribución, porque ahí dependés de la infraestructura de la compañía, que si no actualizó sus transformadores, si no cambió los cables, si no mejoró la red, bueno, te está pasando lo que está pasando hoy en 2 o 3 barrios de la capital federal, en donde hay un problema que subió un poquitito la demanda, empiezan a saltar todos los transformadores y se corta el suministro, pero no tendrías que tener mayores problemas. Mi mayor preocupación hoy es el gas a las industrias y el gasoil, que es la sangre del corazón de la República Argentina. Carlos. Está claro, Fernando, me parece por lo que nos contás, que lo que está pasando en la Argentina, como en muchos sectores de la economía, es un problema de precios. Con un gobierno que pretende frenar la inflación poniéndole el pie a todos los precios, y lo que está pasando es que se le está descalabrando el país en su conjunto. Ahora, te voy a hacer una pregunta que seguramente merecería un desarrollo mucho más largo, pero simplemente contestame cómo lo ves. Yo estoy acá en Europa y, por ejemplo, hay tarifas diferenciales para el combustible. Si sos productor agropecuario, tenés una tarifa mucho más barata que si sos un automovilista normal. En las autopistas, si vos vas en auto, pagás una tarifa mucho más alta de la que paga un camionero con su camión. Es decir, se privilegia de alguna manera aquel que utiliza esos elementos para el trabajo y aquel que los utiliza para pasear o para lo que fuera. Pensar en que en la Argentina se puede llegar a un sistema de eso es una locura, es decir, en donde aquel que trabaja tenga una tarifa preferencial y aquel que simplemente usa su auto para disfrutar o la energía eléctrica para vivir en barrios. Es decir, lo que se habló siempre, es decir, subsidiar a quien corresponde subsidiar o apoyar a quien corresponde apoyar y que pague el que puede pagar.
Carlos, lo que vos estás diciendo es totalmente cierto. Argentina es uno de los pocos países en donde el residencial paga mucho más barata la energía que un consumidor industrial o alguien del campo, lo cual es un sentido. ¿Por qué? Porque incentivas al consumo a quien no genera riqueza. Ujú. Eh, mi opinión al respecto es que para solucionar este problema, tendrían que reunirse todos los protagonistas de la cadena de valor de la energía, olvidarse por un año de que existe una ley de abastecimiento de electricidad, olvidarse de la 24076, que es la ley de abastecimiento de gas natural, sentarse en una mesa, una docena de facturas, un termo con mate, y no salen de ahí hasta que no se ponen de acuerdo. Eh, porque, a ver, hay que tomar conciencia del problema en el cual estamos. O sea, a ver, el nervio de la República Argentina, el que más dólares le trae, le entrega a la República Argentina es el campo. Y hoy el campo está imposibilitado de moverse en un porcentaje muy importante porque falta gasoil. O sea, volvimos al siglo XIX. ¿Cómo puede ser eso? Y mientras tanto, yo que vivo en Pilar, veo una camioneta que vale $70.000 cargando diésel premium a un precio mucho más barato de lo que ustedes tienen que pagar para mover una cosechadora que les consume 1.000 litros por día. Entonces, es un sinsentido. Hay que barajar y dar de nuevo. Ese por lo menos mi punto de vista. En la Argentina los patos le tiran a la escopeta. Escúchame, Sí. Sí. tenemos que decirle a la gente que nafta no falta. Estamos bien abastecidos de nafta, o sea que el que tenga un auto naftero no hay ningún problema. No, no va a tener problema. Muy bien. No va a tener problema.